Ah, perdón, Ahí yo está. estoy en São Ahora sí. Paulo. Sao Paulo. ¿Y tú, dónde estás? En Buenos Aires. Ah, en Buenos Buenos Aires. Aires. Bueno, vamos, ya estamos Dale. arrancando con esta charla. Bueno, a todos. Mi nombre es Paula Bonomi, soy integrante de la campaña Somos Plurinacional, soy periodista, soy feminista. Voy a reemplazar a Marlene Guayar, que no pudo conectarse. En este momento ella tuvo que viajar por problemas personales y bueno, no pudo conectarse en este momento. Intentamos poder hacerlo, pero no fue posible, que me tomó el aliento de hacer esta presentación. Bueno, queremos compartir con ustedes este espacio de diálogo donde nos proponemos un intercambio con compañeros latinoamericanos para conocer cómo están atravesando este momento tan particular de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, de una crisis global, y poder pensarnos en red desde los activismos disidentes en resistencia. Bueno, queremos contarles que esta charla es una iniciativa conjunta, celebrada por la Cátedra Libre Virginia Golden y también por la campaña plurinacional, y cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. También participa la colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berizo y Ensenada en esta organización, el espacio de géneros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Marabunta La Plata, el Movimiento de los Pueblos, el Frente de Organizaciones en Lucha del FOL. Bueno, este encuentro, paso todos los chivos en este momento, este encuentro además está transmitido en forma simultánea por las redes de todas las organizaciones que voy a enumerar, y también podés seguirla a través de la web, la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org. A su vez también la radio comunitaria Radio Futura de acá de La Plata, transmitiéndola, que es una de las radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Bueno, antes de darle un saludo, ya estuvimos hablando hace un ratito privado a los compañeros que están viendo en pantalla. Quería contarles un poco, digamos, cuál fue el origen de esta charla, ¿no? Nosotras desde los feminismos, en el marco del aislamiento social que se ha decretado en todo el mundo a raíz de esta pandemia, entendemos que sin duda ha quedado de manifiesto que al virus no le importa ni quién sos, ni de qué clase social perteneces, o cuál es tu identidad o tu género, ¿no? En este contexto, lo que se puso en evidencia fuertemente las desigualdades sociales, las raciales, y también las de género, de manera estructural. Tanto el capitalismo como el heteropatriarcado, como el colonialismo, sin duda son los responsables de estas desigualdades normalizadas. Esa normalidad que se traduce cotidianamente en la precarización y la expulsión de nuestras vidas, de nuestras identidades, también se naturaliza en los avances de las derechas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos hoy en las noticias que el Parlamento húngaro votó una ley presentada por el gobierno de Viktor Orbán que niega el derecho a que las personas trans y no binarias sean reconocidas de manera legal, ¿no? Prohíbe la identidad autopercibida. Por otro lado, vamos viendo como un control excesivo que es ejercido por todos los estados, ¿no? Tanto nuestros datos como nuestra autonomía, nuestros vínculos son controlados de manera inaudita y no hay ningún tipo de regulación para esto, y tampoco se miden las consecuencias vinculadas a la estigmatización o la criminalización de nuestras vidas y de todas nuestras poblaciones más vulnerables. Algo que la comunidad LGTB
sabemos muy bien. En todo este proceso, además, como consecuencia asistimos a la eliminación del espacio social más vital, más democrático, que tiene que ver con la calle, encontrarnos, no solo abrazarnos, sino también organizarnos y poder potenciar esta organización. Y nuestro escenario siempre es, nuestro lugar es la calle. Pero bueno, acá estamos, resistiendo. Somos las discas, les supuestos invisibles, las y les feministas irreverentes, las disidencias sexuales, todos aquellos que no aparecemos ni siquiera en las tapas de las revistas o dentro de los comités de crisis institucional, pero acá estamos. Seguimos tejiendo estrategias para transformar esta realidad, porque como dice la Susi que está hoy acompañándonos, no queremos ser más esta humanidad. Bueno, no estoy sola en esto, estoy rodeada de amigues, voy a presentarles. Está la compañera Delfina Martínez con nosotros. Está también Alessandro Mariano, está Susi Jock, e iba a estar Marlene Guayar y no pudo estar. Y me gustaría contarles un poquito, para quienes no les conozcan, quiénes son. Bueno, Delfina Martínez es una compañera uruguaya, es una activista travesti, afrodescendiente. Ella nació en 1988, es gestora cultural y también comunicadora. Delfina se expresa, entre otras cosas, a través de la fotografía y el teatro. Forma parte del elenco de Amor de Cuarentena y Tránsitos. Es cofundadora del colectivo artístico La Contracultural. Alessandro Mariano se autodefine como maricón y gay, es activista LGTBI del movimiento Sin Tierra MST en Brasil. Él está en este momento en Sao Paulo. Es hijo de campesinos y se unió a la lucha por la tierra con su familia en 1997 a través de la ocupación de una hacienda. Creció enfrentando el latifundio y la discriminación cis heteronormada en el campo. Es uno de los miembros fundadores del colectivo LGTB del MST y es coautor también de un libro que se llama Haremos la bandera del color, diversidad sexual y de género en Brasil. Nuestra compañera llamada Susi Jock, argentina, es actriz, escritora, cantante folclórica, docente. Susi es para nosotros, además de un orgullo nacional, es devenir sin vergüenza, traviarca de orígenes tucumanos y pampeanos, que entre bailes de folclore, tacones y desabillés, fue construyendo un cuerpo con un registro de las emociones. Es una sudaca que cuestiona el orden binario, moralista, heterosexual, clase mediero, en el que fuimos criados todos y nos reproducimos también como sociedad. Susi hace de esa definición una redefinición constante que la invita y nos invita a todos a repensarnos y refundarnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? A todos nos están escuchando y a los compas. Un gusto. Un gusto realmente tenerles hoy aquí con nosotros. Y bueno, les voy a hacer la primera pregunta que nos convoca para esta charla, este diálogo latinoamericano, que es un poco preguntarles y que nos cuenten primero cómo están atravesando toda esta situación tan particular que estamos viviendo. Pedirles que mientras no intervengan silencien los micrófonos también y bueno, preguntarles cómo están cómo están viviendo la comunidad LGTBI, Q+, en sus territorios. Digamos, si pueden hacer un breve diagnóstico de cómo está siendo el impacto de esta pandemia mundial, este aislamiento y qué consecuencias está trayendo. Te invito, Delphi, si querés arrancar vos y seguimos luego. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Nada,
maravillosa Susi siempre, y Ale, un gusto. Bueno, nada, en realidad acá en Uruguay no, el Estado, el gobierno no declaró una cuarentena obligatoria en ese momento, sino que fue eh, sugerida de alguna manera o altamente recomendada. Eh, y eso tiene que ver con que no quisieron parar la actividad económica ni hacerse cargo del costo que significaba tener que sostener económicamente a la gente parando las actividades, ¿no? Entonces, obviamente, hay una no voluntad política, bueno, de hacerse cargo de esta situación, eh, que igualmente, de alguna manera, no sé cómo, está siendo bastante contenida, en el sentido de que eh, no hay no hay un nivel tan alto de contagios, ni tampoco tantas muertes, que si bien cada muerte es horrible, porque nada, es un bajón, pero en realidad son gente que ya tenía otras complicaciones y más o menos es como la misma historia que se repite en otros países, pero en números mucho más chicos. Eh, que eso no sé por qué, no sé qué tendrá que ver. Hay una teoría que es porque acá la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, es obligatoria en toda la población, entonces quizás se está investigando como que quizás podría ser ese el motivo. Pero en cuanto a nuestra realidad concreta de las personas trans y travestis y no binarias y personas disidentes en general, la situación obviamente que es mucho más difícil, sobre todo para quienes, las travestis y las trans, que mayoritariamente se dedican al comercio sexual, eh, que bueno, sabemos que para muchas es un único destino y que es la misma lucha que venimos desde hace un montón de tiempo, pero que ahora en este momento se ve eh, la realidad, ¿no? Que hay un abandono total, o sea, porque ni siquiera es considerado trabajo en una ley. En Uruguay hay una ley que habla sobre el trabajo sexual, pero que es regulada también eh, por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Salud Pública, pero no está el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, obviamente, tiene una visión que es totalmente sanitaria y de control hacia los cuerpos de las trabajadoras sexuales, que, bueno, que se autodefinen como trabajadoras sexuales y que están dentro de ese marco normativo. Eh, y nada, y en realidad es como toda una ficción, ¿no? Pero hoy lo que se evidencia es eso, y también cómo el Estado piensa que la solución es repartir un par de canastas, con canastas básicas, alimenticias, y que con eso ya está todo resuelto, como si las personas no tuvieran otros gastos y pagar un alquiler o pila de cosas. O sea, como la situación en realidad es jodida en cuanto a lo económico, sobre todo, me parece, y va a ser peor en el futuro. Delfina, ¿y cómo están hay alguna ley, algo que esté amparando esta situación, por ejemplo, ante desalojos o situaciones que se dan concretamente con las personas de la comunidad LGTBI? No, absolutamente ninguna ley, decreto, nada. Bueno, en marzo asume un gobierno eh, que es una coalición, la coalición multicolor que se llamaron, eh, que bueno, el presidente es el líder del Partido Nacional, que bueno, es el partido eh, que promulgó el año pasado el querer derogar la ley integral para personas trans a través del pre-referéndum.
o sea que obviamente no tienen ningún tipo de contemplación de nuestras identidades, ni en pedo. Le pasamos la palabra, gracias Delphi, por contarnos un poco Gracias. el panorama. Alessandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Olá, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¿Estão me escuchando? Sí, perfectamente. Ah, que bem. Muitas graças por me invitar a estar, a compartilhar com vocês, mesmo à distância. É bueno nos encontrar e conhecer pessoas assim, tão poderosas como Suzy, Delfine e Paula, né? Que bueno que tenhamos assim, mulheres, travestis tão fortes, né, em nossas lutas. Bien, yo, como todos já sabem, estamos em Brasil com uma situação muito de calamidade, não? Temos um contexto muito duro, né? Já vivíamos, não? Antes da pandemia, já teníamos uma crise do capitalismo, que já tínhamos desempregos, já tínhamos também falta de políticas sociais, e agora se agrava, se profundiza essa situação. Hoje, o Covid-19 se estendeu para muitas partes do Brasil e temos pessoas acerca de nós morrendo. Há 2 semanas atrás, ainda não tinha se alastrado tanto quanto agora. E hoje, exatamente, morreu, temos o número de 19.000 muertos e 294 casos confirmados de contaminação por Covid. Então, somos o terceiro, o maior número do mundo, não? Só estamos atrás de Estados Unidos e Rússia. E todo isto é por causa de nosso problema, que temos um problema político, temos um governo que é um governo fascista, que é um governo machista, LGBT-fóbico. Nós sempre, nós outros LGBTIs e também os companheiros e companheiras de la lucha, as campesinas, sempre fizeram a denúncia, não, desse governo, pero agora temos sentido um problema muito forte com a questão da política de saúde, como, por exemplo, falta todo, desde equipamentos de proteção para as pessoas que trabalham, como os médicos, enfermeiras, falta respiradores, não há suficiente, e há pessoas que estão morrendo por falta disso, não há vagas em los hospitais. Então, imagina a população LGBTI nessa situação. Então, há pessoas como temos muitas cidades que têm uma quarentena parcial, há cerrado alguns comércios, alguns trabalhos e mantém os essenciais. Então, há muitas pessoas que não têm o que comer em suas casas. E também o governo de Bolsonaro terminou com todas as políticas que tinha para a população LGBTI. As companheiras trans do movimento de la ANTRA, la semana passada, em uma charla que tivemos em uma live, estava falando sobre a dificuldade que tem de continuar o tratamento de hormonização, e outras questões tantas que tinha que agora se parou todo. Então, está muito difícil, e o que temos feito é um processo de solidariedade, né, entre as organizações de esquerda, que depois posso contar um pouco mais, né, sobre o que temos feito aqui em Brasil. Sí, terrible, lo vemos todos los días en las noticias y no podemos imaginar
lo que debe ser un contexto de enterramientos masivos o, bueno, toda esta situación de falta de atención de salud pública y por otro lado un delirio, ese presidente genocida Sí, que se ríe y se mofa de toda esta situación que por supuesto afecta a todas, a todes, a todos los ciudadanos de Brasil y que cada vez se pone peor, ¿no? Eso pareciera. sim, sim. É uma coisa muito, muito, assim, porque é muito expresso o pensamento fascista, o sexista, pero também na mesma forma, ao mesmo tempo de ódio em ser humano, de ódio contra o ser humano, o LGBTI, e toda a esquerda, há todo um ódio que esse governo tem contra as pessoas, e também se passa como se é algo vai morrer porque é um problema individual de cada um, o que não tenho responsabilidade. Então é algo assim muito assim chega a ser tonto a forma como se posiciona não se expressa como com humanidade, não? Claro. Bueno, vamos a retomar. Seguramente tengo muchas preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a darte paso, Susi, si te parece, si tenés ganas de contarnos un poco, también a Delfín y a Alessandro, ¿cómo ves vos el mapa argentino y cómo Sí. están nuestras compañeras trans travestis en este momento? La sensación de que puntualmente, más allá de algún gobierno más sensible, menos sensible, más déspota, menos déspota en nuestros continentes, la sensación es de que hay como una universalidad de padecimiento en nuestros colectivos y puntualmente en el colectivo trans travesti, puntualmente, como si nos unieran, ¿no? Claramente hay algo de, esta pandemia nos encontró en una pobreza estructural que no se ha modificado. En la Argentina tenemos ley de identidad de género hace unos cuantos años y yo vengo repitiendo junto con otras de que solo basta entender esa cifra que nos destina en esos promedio de 32 o 35 años de vida, promedio de 32, 35 años que no ha variado desde la ley de identidad de género para darnos cuenta de que es un fracaso de inclusión, claramente. Podemos tener documentos, podemos tener la posibilidad de acceder a ciertos medios, porque todo es claramente a los codazos, vamos haciéndonos, no ha habido claramente una inclusión. Y en las épocas estas terribles de pandemias donde se ve ese estado de pobreza estructural en el que nos ha encontrado, como si la ciudadanía trans travesti puntual no nos hubiese llegado, ¿no? Entonces hoy estamos de vuelta como a la fila, del atrás, de tantísimes, ¿entendés? Desahuciades, de tantísimes, con problemas enormes, de tantísimes desalojados de la posibilidad básica de trabajar, de la posibilidad básica de comer, de la posibilidad básica de un montón de otras cosas que también son increíblemente valiosas que comer y trabajar también, ¿no? Porque ese también es otro debate, a qué nos vamos acostumbrando, personas que somos disidentes también de un modo concepto vital de acción que nos rige este sistema, ¿no? Como que si fuéramos solamente animalites de producción, animalites de consumo, y nosotros venimos discutiendo un mundo, claramente, más allá de necesitar estrategias de sobrevivencia, estrategias de reclamos a un Estado de Derecho, con cosas puntuales, que puede ser todo lo que se habló Delphi, habló que Alexander, todo eso, también venimos discutiendo un mundo, y ese mundo nos encontró en los mismos oídos sordos, y estamos en la Argentina, por lo menos hay toda una red de comunicación que casi es desesperada y angustiante, de contarnos amigas, compañeras, o no compañeras, sino amigas, pero sí lo terrible que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? A mí me parece que
la calle a la que hemos sido alojadas, como dice Delphi, porque no es una alternativa que yo puedo elegir, es el lugar destinado, por lo pronto, para toda feminidad trans travesti. Hoy es la zona de peligro, hoy es la zona que está en discusión, es la zona donde no debemos estar. Entonces, estos temas de los desalojos, estos temas de no poder conseguir desde tu cuerpo la mínima entrada para pagar la pensión, para comer, está siendo una situación desesperante, ¿no? Hay, nada, muchas cosas para hablar. Yo desde julio del año pasado soy diabética, así que soy población de riesgo. Entonces, eso significa que frente a situaciones que han pasado y que todo nuestro colectivo sabe cómo funcionamos, que nos ponemos ahí y resolvemos anónimamente en silencio, yo no puedo estar en la calle de esa manera, no puedo ir a acceder a algunos lugares, como si hay compañeras puntualmente que están en territorio que nos cuentan cosas terribles de los bolsones que no llegan, de los bolsones que no alcanzan, y de la situación desesperada, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto creo que hay que animarse a pegar otro salto, como el que venimos insistiendo de hace mucho tiempo y que ahora nos tiene que exigir cierta creatividad, porque en esta chiquis nos quedamos acá, nos quedamos siendo, como siempre, las últimas, pero vamos a quedar acá si no nos animamos a tomar esa creatividad travesti, esa creatividad traba de sobrevivencia para nutrirnos de nuevas herramientas en la autogestión, coincido, en los modos de acceder desde nuestras solidaridades comunitarias que hoy se ven amenazadas y en principio disciplinadas en el no estar una con la otra, ¿no? Esto es terrible porque es una situación muy atípica, porque nosotras que somos clandestinidad y sabemos construirnos todo desde la clandestinidad y encontrar nuestros espacios donde poder no solamente sobrevivir, sino vivir mejor y de mejores maneras, hoy eso es lo que está impedido. Y lo que me parece terrible, y para cerrar acá y continuar, en todas nuestras democracias, y yo voy a hablar de la mía, no me quiero meter en la democracia de nadie, cada cual se haga cargo de su democracia, pero la democracia argentina me parece que es un fracaso, que toda esta situación límite, extraordinario como es una pandemia, todo debe ser puesto en las manos de la fuerza de seguridad, como si la democracia no hubiese podido construir otro modo de regulación, coordinación, contención de otros actores, otras actrices sociales, ¿no? No, hay otros oficios, hay otros, inclusive estoy pensando en pensadores, ¿no? No está puesto ahí, está puesto en que la coordinación, digo, en la esquina que me pare la policía, como en las viejas épocas, y la sospecha ya es porque estoy ahí, ¿no? Y por ahí fui a comprar medio pan, y toda esta situación es porque tiene la potestad para hacerlo, porque tiene la autoridad para hacerlo, porque está claro y la gente que sale a los balcones a las 9 aplaude, también está pensando, porque tenemos nuestros neofascismos también súper aceitaditos, que está bien y le estamos depositando eso. ¿Cómo hacemos luego de esto para hacerles entender de que era un momento puntual y que no es así? ¿Cómo hacemos para entendernos a nuestros propios cuerpos disciplinados, recargarnos de otra situación de libertad y de autodenominación que no sea la regulación de las fuerzas de seguridad? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta que yo, pero en principio, como no la sé la pregunta, sin desafío a decir, a que contemplemos y gritemos que es un fracaso de nuestra democracia, de toda nuestra democracia, haber llegado a una instancia que la única persona que me puede llevar la bandeja de comida de una punta a otra sea gendarmería. Es un fracaso de la democracia y nos tenemos que hacer cargo en principio para construir otra cosa. Eso. Sí, completamente, Susi, de acuerdo, y lo estuvimos viendo, ¿no? Desde, por lo menos aquí en la Argentina, como a esas fuerzas de seguridad y a esas fuerzas armadas que todos los días nos matan a los pibes, a las pibas en las calles, como todavía no se hizo justicia por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, como todavía seguimos peleando para que justamente el Estado
tome medidas urgentes acerca de cómo se ha incrementado la violencia de género en nuestro país y para frenar los travesticidios, transfemicidios y femicidios, y vemos que las políticas públicas no alcanzan, son insuficientes, son desacertadas en un contexto de pandemia y cómo se administra la miseria, ¿no? Eso lo hemos escuchado de muchas compañeras, compañeros trans, travestis, de qué manera se está administrando esta crisis de una manera muy, muy brutal. La segunda parte de este conversatorio, de este diálogo, tiene muchas preguntas, ¿no? Pero una de las centrales que nosotros nos hacíamos tiene que ver con esto que un poco Susi ya planteó, que es pensar qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir. ¿Qué pasa si ante la respuesta estatal al coronavirus, nosotros, las lesbianas, las travestis, las personas trans, no binarias, las maricas, nos planteamos la autogestión en comunidad también, con nuestras organizaciones, la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, también del pensamiento? En ese marco, la gran pregunta es, ¿mutamos o nos someten? Entonces, ¿cómo pensar este presente y este futuro hacia adelante desde nuestras organizaciones, desde nuestros activismos y desde nuestras comunidades? Esa sería como la idea de pensar, bueno, ¿hacia dónde? ¿Cómo? Un poco Susi ya tiró la posta. Delphi, te escuchamos. Hola, bueno, sí, creo que estoy como bastante de acuerdo en esto de la desobediencia, sobre todo por cómo se están aplicando, más allá de como en Argentina lo está aplicando de esta manera, pero en otros países que tienen recursos económicos para aplicar la tecnología, las personas a través de la tecnología, con los test masivos y con esto de que también los datos se crucen con otros datos, entonces el control, esto de el control sobre el propio cuerpo, cómo el poder ejercer el cuerpo, lo estamos viendo como algo que si bien ya estaban en planteos teóricos y se podían ver claramente, ahora es como que es un ejemplo donde de alguna manera el futuro vino de golpe, ¿no? Y nada, y creo que no sé si estamos preparados también. eh, yo por lo menos, o hablo desde lo personal, a mí me agarró en un momento que estaba ensayando para una obra de teatro en Barcelona y obviamente que el tema de la cultura, el arte, todo lo que tiene que ver con cuestiones que no son primarias o esenciales para estos gobiernos, eh, es lo que va a quedar para lo último, ¿no? Para retomarse. Primero, les importa más que vuelva el fútbol, por ejemplo, porque es un gran negocio y ya están volviendo a entrenar algunos equipos importantes, pero el tema de nada, quienes sostenemos de alguna manera, sobre todo quienes estamos en el afuera o en las fronteras de todo lo que tiene que ver con ciertos circuitos, porque también no nos olvidemos que los ámbitos culturales y artísticos también siguen siendo círculos muy cerrados, bastante elitistas de alguna manera, o donde hay dos o tres nombres que están legitimados y son quienes tienen siempre como la oportunidad de hacer cosas y después todo lo que se salga de ser una persona súper hegemónica, no tienes casi posibilidades. Entonces, creo que obviamente esto de la desobediencia de la que
de la que habla Susi, de buscar como algunas maneras de, bueno, cuando estaba leyendo el artículo este que escribió Paul Preciado en El País, que termina como diciendo esto de que apaguemos un poco, hagamos un blackout, apaguemos un poco los dispositivos y empecemos a buscar otras formas, ¿no? Como ya está, estamos hasta acá con el tema de estar siempre enfrente de una pantalla y estar siempre, y cada vez va a ser peor. Entonces, creo que nada, que es como bastante, a mí me cuesta bastante en este momento poder pensar un futuro que no sea nada, como bastante trágico de alguna manera, no sé. Sí, quizás también la pregunta sería, bueno, ¿qué estrategias nos damos, no? De alguna manera estos encuentros siguen fomentando estas redes que tanto necesitamos para fortalecernos, para potenciarnos. Y bueno, creo que la micropolítica es una de las estrategias como de estar, esto de las redes, ¿no? Como que aprendimos en estos últimos tiempos, de que, no sé, llamarte y preguntarte si hoy comiste y si estás bien y si te falta algo, no sé, o sea, como cosas que a veces pensamos que son, que no van a cambiar el mundo, pero que en realidad le cambiaste el mundo a esa persona en ese día que no tenía para comer o que no tenía un peso para el boleto, para ir a trabajar o lo que sea. Creo que las estrategias van por ese lado, ¿no? Como de pensar más allá de lo macro, pensarnos y ver hacia un costado y ver a quién tenemos al lado. Más allá de, de esto del asistencialismo, porque en realidad creo que son dos cosas diferentes, porque una cosa es el asistencialismo, que es casi, va casi de la mano con la caridad, y otra cosa es realmente estar convencida de que la política te pasa por el cuerpo y por eso también es una cuestión importante en poder ver a quien, a la otra, al otro, a quien tienes al lado. Porque si no nos quedamos solamente en los grandes discursos y los grandes discursos realmente no te dan de comer. Eh, no te ayudan a pagar la pensión. Después volvemos a terminar en esa esquina de donde salimos porque pensamos que podíamos llegar a cambiar un poquito algo, y en momentos como este es muy difícil. Qué sé yo, ayer se suicidó una activista travesti eh, en un país que no me acuerdo ahora, porque lo vi hace poco, hace un rato, y no pude verlo bien, pero nada, son esas cosas que yo, por ejemplo, vengo hablando con Leo, que es con quien fundamos la Contracultural y que ya hemos hecho algunas cosas, hemos trabajado un montón con Susi, eh, y nada, y hablábamos de esto, de cómo también otras personas, yo qué sé, han decidido entre comillas gigantes en este momento de crisis y de pandemia, destravestizarse, volver atrás con su transición. Y eso es una cuestión que creo que no es una decisión. O sea, ¿qué tanto decisión tiene en un contexto como este, ¿no? Donde de pronto las expectativas que podés llegar a tener son altísimas, sobre todo cuando pensás, cuando tenés una utopía que te mueve a querer cambiar un poco las cosas, que no te digo llegar a ser presidenta, pero sí poder llegar no sé, a cambiar, hacer que haya, no sé, una olla popular, qué sé yo, cosas así. Eh, y nada, y después que enfrentarte a la realidad, que la realidad es bastante dura, y sobre todo para quienes estamos catalogadas
como esto de la anomalía, ¿no? Que no somos consideradas, más allá de la legitimación del nombre y qué sé yo, todavía hay una cuestión cultural que nos tiene, como decía Susi, a la fila de la fila, atrás, allá. Buenísimo, gracias Delphi. Recordarles a quienes se engancharon ahora que estamos en un diálogo latinoamericano junto con Delfina Martínez, Susi Schock, Alessandro Mariano de Brasil, del MST de Brasil, que esta charla se está retransmitiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos, también a través de Radio Futura, que integra el Radio Farco, que la están reproduciendo en sus redes, una cantidad de organizaciones de acá de Argentina y de la ciudad de La Plata que conformaron hoy esta charla a través de las redes también de la campaña Somos Plurinacional. Y Alessandro, te quería preguntar, retomando un poco lo que vienen conversando con nosotros, digamos, este segundo eje que tiene que ver cómo pensarnos hacia el futuro. Hay una pregunta que hacen las personas que están escuchándonos, que tiene que ver con, bueno, cómo se organiza el movimiento feminista LGTBIQ+, en Brasil, ante tanta avanzada del fascismo, ¿no? Esto que describías tan detalladamente, y bueno, y también cómo se resiste en el territorio. Bien, yo creo que nuestra mayor disidencia en estos tiempos es sobrevivir, porque para nosotros LGBTI siempre esta fue una cuestión, ¿no? Porque los derechos a la vida, a vivir, ¿no? En nuestros países de América Latina, ¿no? Muchos, ¿no? Eso es para algunos seres humanos, no todos. Entonces, en ese tiempo de pandemia, yo creo que cabe a nosotros, ¿no? Fortalecer mucho la solidaridad. Porque, como Suzy habló e também Delfine, a necessidade que temos, ou seja, há necessidades concretas que nossa população necessita de alimentação, necessita de vivienda, necessita, ou seja, que são as questões muito básicas. Como podem nós outros estar neste século e ainda não ter os direitos básicos como humano, de dignidade humana? Então, esta é uma questão que o capitalismo não vai garantizar, ou seja, o capitalismo só nos quer explotar nossos corpos, explotar nossas forças, mas também para nós outros, junto com o capitalismo, aí é patriarcado, porque ele também é racismo, que em conjunto estrutura todo o processo de dominação e explotação. Então, nós sentimos, eu sou do Movimento Sem Terra, é um movimento de campesinos, e nós, em nossa luta, sempre estamos por dentro da organização, sempre peleando, porque é necessário, sim, que rompamos com o latifúndio, ou seja, que partimos da terra, mas também que superamos as relações de dominação de um ser humano pelo outro, e também de violência sobre outro ser humano. Então, sempre é necessário hoje falar disso, da violência, por exemplo, os LGBTI em suas casas. Quedar em casa é estar vulnerável à violência de seus padres, de sua família, né? Então, quedar em casa não é espaço seguro para muitos LGBTI. Então, a necessidade que tem também de outros companheiros, companheiras, receber, acolher esses companheiros e companheiras em sua casa também nesse tempo. Então, a solidariedade é muito importante. Solidariedade porque o pouco que temos que compartilhar para que mais pessoas possam sobreviver. Essa é a nossa realidade aqui em Brasil, não? Porque a expectativa é que nos próximos meses possa chegar a 50 mil mortos.
y muchos de esos serán los LGBTI que serán esos muertos. Y ahí también la necesidad que tenemos de hacer lucha contra el gobierno Bolsonaro ahora en la pandemia. Hacer un impeachment al Bolsonaro para también poder acionar el Estado e cumprir su papel nesse tempo, que é garantizar o auxílio financeiro e também políticas sociais de saúde. Então, temos muitos neste tempo que ser muito criativo, como de Suzy, né? É necessário uma criatividade, não? E aprender também com a luta das travestis, que sempre resistiram e resistem muito a todo esse sistema, não? Creio que são as pessoas que mais são a expressão do que é mais cruel e perverso do capitalismo em relação à violência, à explotação e tudo mais. E em relação aos movimentos, porque eu sou do Movimento Sem Terra e sou do coletivo LGBTI dentro do MST. Pero aqui temos as organizações hoje são uma rede muito ampla de solidariedade com campanhas em conjuntos. Hacemos agora um festival online para divulgar as organizações que acolhem LGBTI, mas também juntar plata, né, para contribuir com essa rede de apoio. Então, temos feito muitas ações conjuntas. Minha organização tem uma campanha de alimentos, de comida, onde os campesinos doam alimentos para os bairros, as periferias. Foi nesse último mês mais de 150 1.500 toneladas de alimentos que foram distribuídas para as pessoas. Então, temos uma rede muito ampla, que não é só de minha organização, mas com um conjunto de organizações brasileiras. E aí, uma questão que nos cabe é pensar a esperança nesse tempo, não? E aí temos um poema que gostaria de compartilhar, no sentido de pensar o que para nós nos cabe nesse momento. Já nos lastimaram a cara e nossas almas. Já abriram os pechos com a lança de la violência. Já intentaram roubar los sueños, las alegrias, las utopias, los mártires. Queriam hacer-nos olvidar de todo, borrar nossos passos e esconder nossas histórias. Pero somos hijos e hijas de la esperança, herdeiros de la lucha, del trabajo e persistência, amistad e solidariedade. Somos hijos e hijas de la esperança que não perece jamás. Qué hermoso. Qué hermoso. Muchas gracias. Les tengo una pregunta, que no sé si hacerla ahora o hacerla después de escuchar a Suzy, pero que te la dejo acá picando, que tiene que ver con no solo el avance de la derecha política, sino también del avance que nosotros también lo vivimos aquí en nuestro país, de las iglesias, ¿no? De las iglesias evangélicas que tanto daño están haciendo en nuestros territorios, desde el pensamiento mágico y desde las fantasías y desde el daño que están haciendo para que nosotros podamos también organizarnos. No, te lo dejo ahí. Paso a Suzy. Sí, quizás dos cosas. Yo me está gustando, necesito en este momento pensar en dos partes, ¿no? Digamos, por un lado, pensar a ese Estado o al Estado en una exigencia muy fuerte en la que debemos empezar a estar todos, en la que le exijamos a ese Estado que la corte con los eufemismos. Basta de eufemismo para hablar de la falta de ciudadanía trans, travesti puntual, ¿no? Y en ese caso hay que decirle, miren,
nosotras no tenemos vivienda, un hecho puntual, que ni la ley de identidad de género en la Argentina lo ha logrado. Y esta pandemia nos encuentra que aquellas que tienen casa por derecho furtivo, Delfina está ahora, conozco a su mamá, Delfina está con un techo, porque tiene que ver con mis vínculos construidos. Yo tengo techo y comida por eso, digamos, en sí ninguna de las dos tendríamos, que somos dos personas visibles, nos pasaría exactamente lo mismo que al resto, que si no estamos pudiendo producir el mango para pagar hoy la pensión, no tendríamos que. Entonces, al Estado, con eufemismo, con la ciudadanía, la florcita colorida de la integración, si no tenemos acceso a la vivienda, no tenemos acceso al trabajo en principio. Entonces, si es una cuestión de urgencia, si esto es una guerra en donde todo se destruye y hay que empezar de vuelta, empecemos diciendo que no tenemos techo para dormir, porque en mi casa la volaron, nosotras no tuvimos, necesitamos techo. Punto fundamental. Hay una experiencia como es la del gondolín, que por ahí acá las amigas no saben que es un espacio recuperado, donde un hotel recuperado de travestis, que hay unas cuantas, digo, están en extrema situación de vulnerabilidad en este momento, como todas, sin acceso a poder trabajar como todas, pero están juntas en un techo. Quiero decir, eso básico, no estoy diciendo que nos vamos a acostumbrar a eso básico, estoy diciendo de que eso básico es lo que por un lado tenemos que exigir al Estado, sin eufemismo, sin eufemismo. Basta, querides, con sus palabritas hermosas, sin eufemismo, es lo que claramente y urgentemente se necesita para. Ahora, y por otro lado, a quienes venimos de otro mundo, en el que casi la interacción con el Estado es poca y casi nula, que tiene que ver con el mundo de la autogestión, fortalecernos y multiplicar con mucha fortaleza los lazos para que otros inclusive se construyan desde la autogestión. Yo hoy puedo decir que en esta crisis todos los espacios de red solidario que somos quienes desde el arte o desde el mismo o por sintonía traba o por sintonía marica, por sintonía torta, estamos vinculados, nos estamos sosteniendo. Podemos hacer otro encuentro para hablar de las cosas que sí están sucediendo en esta crisis, donde el Estado no llega y llega una amiga, llega una red afectiva, llega, canjes de cosas que antes, pero no es que antes no pensamos, siempre la autogestión está pensando en eso. El problema es que no siempre son visibles, no siempre venden, no siempre están ahí, como no nos enseñan a ser autogestives, ¿no? Claramente, es una palabra como rara y que parece que está ligada solamente a algunos, pero me parece que es una fortaleza enorme que está demostrando hoy una red existente posible, que seguramente no podemos poder alquilar, que seguramente nos cuesta un montón de cosas que antes teníamos y ahora no podemos acceder, pero que es posible que existamos y que estemos vivas en otras secuencias de la palabra vivas, ¿no? No solamente sobreviviendo, que en todo caso eso es lo que debería hacer el Estado, claramente, no permitir que nos moramos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, sin eufemismo. El Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible e imposible para que no nos moramos. Ahora, nuestras redes son las que nos mantienen vivas, vitalmente vivas. Y eso es lo que hay que recrear, porque hoy el problema está en que no podemos encontrarnos, no podemos estar con la otra, no podemos acceder a la calle, como bien dijo Paula cuando presentó esta charla. Entonces ahí es donde nos tenemos que exigir nuevas recreaciones, porque ya lo hemos hecho, vivimos en catacumbas, vivimos disciplinada, vivimos en estado de clandestinidad constante, no es nuevo. Algunas democracias podrán estar un poquitito más avanzadas que otras, pero vivimos en esos estados y en esos estados nos hemos construido, inclusive desde el gozo, desde la felicidad, desde un montón de logros posibles que nos han armado y que nos traen también a esta pandemia con un montón de caudal también gigante para pararnos frente a la pandemia y decir, nosotras queremos otro futuro y va por acá, no por lo que dicen. Yo creo que el espíritu crítico es algo que aprendí
de las propias, aprendí desde el feminismo, aprendí desde los pensadores y desde los artistas. Y es lo que no hay que perder. Yo no me creo todo lo que está pasando, quiero decirlo, y me hago cargo de lo que digo. Quiero decir, no es que no exista, el virus existe inventado, no sé. Hay 3 personas que se encargaron, como en todo el tiempo y en cada momento de la historia, de resolver todo para que el resto la ayuguemos y la padezcamos. Ahora, yo no me creo que todo sea por ahí. Yo, porque toda la vida estuve en otros lados y fue posible un montón de otras certezas, un montón de otras hermosuras, más allá de solamente agarrar los 3,50 centavos de limosna, como dijo Delfina, que nos entregan siempre los estados. Me parece que tenemos que fortalecer esas redes, tenemos que animarnos a más cosas, tenemos que pensar eso en los eufemismos. Digo, el gran retroceso de nuestros discursos lo está imponiendo una voz uniforme que dice que la casa es la seguridad, como dijo Alexander. La casa es la seguridad. Esa casa que nos echó, que nos expulsó, esa casa donde tuvimos que huir, porque si no nos mataban o terminábamos matando. Entonces, son eufemismos instalados en cadena nacional. Entonces es un discurso que yo pienso en los pibes, porque los adultos ya está, los adultos gracias, pero los pibes que están adentro de esas casas, los pibes que venían escuchando otra cosa, sintiendo otra cosa, porque había generaciones nuevas que en la calle, en las escuelas, en los juegos, en los lugares que se encontraban, sucedían otros discursos y otras posibilidades de aprender lo otro que en casa no estaba. Hoy se encuentran claramente presos y presas adentro de esas casas que eufémicamente dicen que es el lugar seguro. Entonces, volver a discutir esto, que no se discute, a mí no me alcanza con que me hablen con no me alcanza con que me hablen con necesito política de inclusión real, no me alcanza que me hablen con y se me rían el segundo porque no están acostumbrados. La heterosexualidad es el gran fracaso que también llevó a esto. La heterosexualidad es el gran fracaso que construyó todo esto. Entonces, tiene que pensarse autocríticamente. Y si no, nosotras no seamos tan pobres de dejarnos seguir instruyendo por ellos, porque han fracasado. Entonces, nosotros tenemos que leernos en nosotras desesperadamente como está pasando. Yo estoy atenti a lo que piensa tal amiga que sabe pensarlo críticamente desde el deseo, la clandestinidad del deseo. Otra vez nuestros cuerpos son peligro. Mi cuerpo, si yo salgo a la calle a desear, yo que creo, porque mi construcción también es la promiscuidad, claramente, como la de mucha generación mía, y si no fue el VIH era porque quedabas embarazada antes, y si no, es ahora que vas a matar a alguien porque la vas a contagiar. Entonces están prohibidos los abrazos y los besos y todo eso. Digo, ¿dónde está la capacidad de autogestionar nuestro deseo? Otra vez le vamos a entregar eso. Otra vez, por lo menos, vamos a acatarlo sin discutir. En serio, yo he escuchado gente cercana, disidente, ¿entendés? Discutiendo desde ese lado que estaba bien, que es peligroso. Entonces me parece que yo no estoy diciendo que salir a tontas y locas, estoy diciendo cuál es nuestra estrategia colectiva para cuidarnos, cuál es nuestra estrategia colectiva para ser disidentes también. Y Marlene está en Córdoba porque su mamá está falleciendo, esto hay que decirlo. Y Marlene no le va a dar un abrazo a su mamá antes de fallecer. Yo lo pregunto así en voz alta, capaz que es desubicado lo que estoy diciendo, pero quiero decir, la estrategia de disciplinamiento está calando hondo en nuestros cuerpos, y ya no ni siquiera es el gendarme parado en la esquina, es el vecino del departamento de al lado, el de arriba, el de abajo, el de la cuadra del costado. Y yo no estoy viviendo, y quizás sea algo que tengamos que insistir, porque también nos encuentra bastante solas en nuestros agujeritos puntuales, cómo nos tiene que encontrar las próximas crisis juntas, tenemos que vivir, dónde están nuestras comunidades, no hemos hecho el paso gigante de alquilar entre 5 una casa, y que esta pandemia nos encuentre a las 5 juntas, y no separadas una punta a la otra, que lo único que tenemos, y que no nos apaguen internet,
es la posibilidad del Wi-Fi. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ir osadamente, audazmente a la autogestión, no solamente dentro de deseos, sino de los hechos concretos de cómo vivimos, chiques, cómo vivimos de acá en adelante más juntos, comunitariamente, porque tenemos un discurso de comunidad que nos encuentra hoy a muchos viviendo en un departamento donde sobra una habitación en un departamento, y es mucho más barato vivir con otros. Eso tiene que ser un eje para que lo veamos de otra manera, porque si no estamos condenados a más fracaso. Impresionante, Susi. Sí, bueno, nos llegan un montón de mensajes que un poco ustedes han hecho estos comentarios. Hay uno muy, muy hermoso que quiero comentarles que dice que ante la desidia capitalista, colonial y heteronormada nos seguimos organizando desde abajo. Abrazo desde el territorio mapuche. Ese es uno de nuestros mensajes muy, muy hermosos. Y bueno, una de las preguntas para el estrés está vinculado a justamente esto que planteaba Susi, a la autogestión, a cómo aceitarla, de qué manera rompemos este aislamiento al que nos están obligando, y que tiene también que ver con esto que nos han instalado de la función materna del Estado, o paternalista, como querramos llamarla, pero podemos pensarla también parafraseando a nuestra amiga Segato, de cuidado, ¿no? El Estado nos cuida, el Estado es el que nos cuida, cuando todas nuestras existencias están marginadas. ¿A quién cuida el Estado? ¿A quién no cuida? ¿A qué vidas son aquellas que son viables de ser salvadas? ¿Cuáles son las vidas que no? ¿Cuál es el espacio público que podemos transitar? ¿Cuál es el que no, digamos, no? Esas son las discusiones que siempre aparecen y en este momento se han profundizado. Cortito, quizás. ¿Alguna reflexión sobre eso? ¿Empiezo yo? Sí, dale. No, en realidad me parece un horror todo esto como de, bueno, como el cuerpo también ha sido mercantilizado y nada, y es como, obviamente que las vidas que se salvan son las vidas que van a ser productivas para el trabajo y para seguir sosteniendo un sistema capitalista, y en base a ese criterio es como a la hora de elegir, como está pasando en los lugares donde se desborda en los hospitales, ese es como el factor determinante de si vas a seguir estando vivo o no. Claramente, una de nosotras no creo que nos elijan para poder seguir. También pensando en esto de cómo los cuerpos se supone que existimos para seguir perpetuando una especie también que ya está, ¿no? Que ya no queremos más. Por otro lado, quería decir el nombre de la chica esta que se suicidó porque me parece importante. Es argentina, es de Chivilcoy y era de ATA, ahí me fijé. Se llamaba Pilar Albarracín, y dice que, bueno, se quitó la vida pidiendo trabajo registrado y que nunca fue escuchada por nadie. Nada, también esto, como en las prioridades, ¿no? Como tanto de la vida, y como esto es un ejemplo también de desidia, me parece, como el Estado ahí también es responsable, no solamente en este contexto en los hospitales que se ve, sino también como, en el abandono. Claro, bueno, en Uruguay se han dado una lucha muy fuerte justamente por el cupo laboral trans travesti, que bueno, aquí en la Argentina también, y sigue sin ser implementado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el cupo laboral, la ley Diana Zacayán, y solo hay 4 provincias en todo nuestro país que ha incorporado el 1% de cupo laboral dentro de las estructuras del Estado, ¿no? ¿Cómo es la situación ahí en el Uruguay?
Bueno, con respecto a eso, la ley fue aprobada en 2018, pero en 2019, como hubieron elecciones nacionales, durante todo el año no hubo llamados, o sea, los llamados para el Estado. Y ahora, este año, empezó como cuando empezó todo el tema del coronavirus y qué sé yo, también es como otro año en el que seguramente no van a haber muchos ingresos, seguramente. Eh, pero nada, o sea, obviamente que la ley en un principio, sí, o sea, antes existía desde el año 2009 la ley de identidad de género. Esta ley se pensó desde un lugar como más integral, pero que también tiene muchas cuestiones que para mí habrían que volver a ver. Obviamente que carece de un montón de cosas. Me parece que no hay, no está contemplado, por ejemplo, en lo sanitario, las personas que están viviendo con VIH, siendo que hay un alto porcentaje que tiene que ver también con esto, bueno, las consecuencias que dejan en el cuerpo también, este abandono y como el barrarnos hacia una esquina. Eh, que nada, me parece como que son cuestiones importantes, o sea, y creo que en una mirada, un pensamiento como, no sé, progre, se intentó no cargar como con la sobreestigmatización, eh, pero tampoco se puede no hacer nada, me parece, o sea, como es una realidad que está ahí y que hay que hacerse cargo también. Entonces, nada, hoy es una ley que está recientemente aprobada, pero que si realmente no hay voluntades políticas y no hay movimientos fuertes, va a terminar siendo letra muerta casi. O sea, lo único que se ha hecho hasta el momento y que me parece importante, sí, fue lo de la reparación histórica para las compañeras nacidas antes de 1975, que fueron víctimas de terrorismo de Estado por razón de su identidad de género. Ellas sí, pero muchas igualmente están muertas antes de poder llegar a recibir esa compensación, entre comillas, también. Eh, pero bueno, es lo único. Y el tema del cambio de nombre y sexo registral y la atención en salud en cuanto al tratamiento hormonal, que son pasos importantes, me parece. Pero bueno, falta lo que nos va a cambiar significativamente la vida a una gran mayoría, va a ser el poder tener el acceso al trabajo, básicamente, para poder tomar decisiones, poder proyectarte, más allá de proyectarte de acá una semana, de acá un mes, poder tener como las cuestiones como más, no sé, como más sólidas de alguna manera, y poder verte en otros espacios. Alessandro, ¿a quién cuida y a quién no cuida el Estado de Brasil? Bien, hoje nós vivemos uma situação, como já disse antes, que nós temos uma perca de muitas políticas sociais que teníamos, né, que eram logros da luta de los trabalhadores aqui em Brasil e também do movimento LGBTI. Então, perdemos todo. E hoje há todo um processo, por isso que eu creio que neste momento cabe a nós outros exigir que o Estado garantisse toda a questão de direito à saúde, a questão de ajuda financeira para comprar comida, para pagar vivenda. Eu creio que porque és o único que tem a capacidade de fazer isso, não? Hoje, porque, claro, tem uma concentração de
de recursos, donde aqui em Brasil, inclusive, foi aprovada em Congresso uma ajuda de R$600 por 3 meses para os desempregados, para as pessoas que são trabalhos autônomos, pero nem todas conseguiram acessar. Ou seja, há um processo muito burocrático e há um processo, por exemplo, muito tonto de tecnologia, onde as pessoas não conseguem acessar o recurso. E também, pero as empresas também houve recursos. Foi repassado recursos para as empresas, para os bancos. Então, se nós não disputamos esses recursos, solamente os empresários vão ter essa segurança para seguir sem perder seus capitais, não? Então, creio que, como vivemos em países que temos Estado, temos que sacar do Estado esses direitos para nós conseguir viver. Pero é necessário também o fortalecimento do poder popular, que eu creio que nós temos muitas experiências desses processos. Pero o problema também do poder popular é o poder popular heterocis-normativo, que não nos cabe. Não cabem a LGBTI nas comunidades, não cabem as travestis. Então, que poder popular é esse? Não? Então, creio que nossas organizações de esquerda necessitam também cambiar suas concepções, incluso de poder popular. E isso é algo necessário para agora, não é para depois. Né? Então, eu creio que nos cabe sim pensar no poder popular, em as iniciativas, a solidariedade, pero também questionar a quem esse poder popular muitas vezes exclui, para quem solamente, quem se beneficia desse poder popular, que não é todas as pessoas, não está em todas as comunidades, não? Então, ou seja, é necessário que nós ampliemos todo esse processo de organização e de força popular que temos, e também de atuação de nossas organizações. Porque muitas de nossas organizações LGBTI não estão na periferia. São redes, ONGs, que estão em suas oficinas, que não têm trabalho com as pessoas diretamente que estão em las periferias. Então, como é que vamos organizar, não? Mas também as organizações que estão na periferia não aceitam, ou seja, não incluem a questão da diversidade sexual. Então, nós temos que avançar mais, né, nessa questão, e temos muito o que aprender com esta pandemia, porque temos que estar mais organizados para, inclusive, garantizar que sobrevivamos, porque não sei se essa vai ser a última, não? Não sei se vai acabar logo, porque aqui em Brasil só o número só vai crescendo, então é uma situação também lastimável para nós, mas também nós temos que pensar como nos reinventamos, como reinventamos o processo de luta e de organização popular, não? Gracias, Ale, sí, es muy importante. Coincido. Susi. Sí, que creo que tenemos experiencias también donde no tenemos tanta experiencia de este tipo de pandemia, pero otras experiencias de crisis sociales, políticas, económicas muy fuertes, donde lo que se prioriza, lo que abunda es una voz heterosis patriarcal, ¿no? Y nosotras en ese momento, donde la urgencia era comer, la urgencia era situaciones de extrema vulnerabilidad, no retrocedimos un paso nuestros discursos ganados, nuestras batallas
en las que insistimos, todo perfecto, pero es desde acá, desde el techo construido de nuestro transfeminismo para arriba. No es que la urgencia, que ese es el riesgo de ahora, la urgencia está en lo otro, todo lo contrario, es con lo otro, yendo del otro. Creo que inclusive esos discursos que se escuchan uniformes son eso, es el discurso del fracaso, ¿no? El estado maternal, todo eso, digo, el problema de ahora es que la voz uniforme es la heterosexual. Entonces nos quedan en nuestras redes, en nuestros vínculos, escuchar lo otro. Y esto es tan empoderado, porque tienen todos los medios de comunicación para decir, la gente que sabe decir pavadas como esta gente, ahora tiene el acceso a decir a partir de la pandemia esos razonamientos increíbles, ¿no? Entonces nuestras voces parece que no se escuchan. O las voces de gente súper interesante que la tenemos en todo el mundo y nuestras disidencias ha aportado para mejor luminosidad de este mundo. Entonces, creo que la discusión es eso, insistiendo en este lado, pararnos en ese lado y limitar. Coincido mucho, Alexander, con eso, tiene que haber una recreación de los movimientos populares, profundización en esta mirada que sea una mirada queer, transfeminista, porque todo lo otro es lo que nos trajo hasta acá. Esto es así, todo lo otro es lo que nos trajo hasta acá. Y sobre todo porque ese heterosis patriarcado capitalista, colonial que nos ha traído hasta acá, ya está comprobando que nos puede dominar de otra manera. Inclusive, como pasa con la docencia en este momento, pueden trabajar por el mismo sueldo mucho más, pueden estar pendientes de si el alumno escribe un mail a las 2 de la mañana, se lo tiene que contestar, porque es el alumno que necesita. Entonces, esa sobreexigencia, explotación por el mismo salario de la gente que está poniendo su luz, su wifi, su computadora, un montón de cosas que antes le tenía que poner una institución, lo están demostrando que lo pueden hacer mal, a medias, fagocitados como están los docentes en este momento, pero ellos han puesto una experimentación, y por el capitalismo es el que va a salir sobre todo más recreado de esto, siempre el capitalismo sale airoso de esto, inventando nuevas fórmulas, y ahí nosotros encontraremos otras nuevas fórmulas para estar adentro del capitalismo, sobreviviendo o viviendo en nuestras propias catacumbas. Entonces, me parece que hay que insistirle a los compañeros esto que venimos haciendo hace años, ¿no? Que nuestro discurso no es una palabrita nada más, es una mirada nueva, inclusive de las luchas sociales, una mirada nueva desde donde nos paramos, desde donde lo varón tiene que reconstruirse definitiva y urgentemente, porque si no es más de lo otro, y pasa a ser inmediatamente alguien que nos molesta, que nos oprime, que nos joroba y no lo queremos al lado. Lo haremos nosotras solas, si no pueden. No importa inclusive si es gay, no importa inclusive si es trans, quiero decir, un modo como es heterosexualidad, desheterosexualizante de esta vida, ¿no? Como cultura heterosexual opresora. Y ese es el tema, estamos hoy dominados por eso, y sin poder estar juntas. Así que para no abundar en lo mismo que estamos hablando desde hace rato y que coincidimos, yo creo que tenemos que posibilitarnos alumbrar pensamiento crítico y recrear por dónde es, una vez instalado el gran no, por dónde va nuestro sí. Una vez que esté... Hola. No estoy escuchando, ella. No estoy escuchando yo tampoco, Susi. Te quedaste, quizás ahora se retome la transmisión, pero bueno, es muy interesante esto que planteaba Susi el fracaso, ¿no? Del fracaso de cómo llegamos hasta aquí, con este sistema capitalista que está dando quizás una nueva vuelta de rosca, pero al que le tenemos que hacer frente, y ese hacerle frente es a través de la organización. No quisiera perderla a Susi, ojalá que se pueda reconectar. Mientras tanto, voy a contarles que somos más de 300 personas
quienes estamos conviviendo y compartiendo este diálogo latinoamericano, junto a Delfina Martínez de Uruguay, Alessandro Marino de Brasil, del MST de Brasil, Susi Shock, artista trans sudaca de acá de la Argentina. Mi nombre es Paula Bonomi. Estamos en las redes de la campaña Somos Plurinacional, también retransmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos de la Argentina, desde la radio comunitaria FM Futura, y tenemos un montón de compañeros, compañeras, compañeros que nos están viendo de todo el país, de San Luis, de Tucumán, que nos acercan sus inquietudes, también de España. Y había una pregunta y hacemos una rondita. Hoy hablabas de la hormonización, Alessandro, y en Tucumán nos llegó un mensaje que ahora lo perdí acá. En Tucumán, que es una de las provincias de aquí de Argentina, también uno de los comentarios de denuncia, y de la provincia de Buenos Aires también, me sumo, es que no hay tratamientos, y hay faltantes de tratamientos de hormonización y faltantes de medicación, de los programas de salud sexual, así como también vinculados al HIV. Allá está pasando un poco, hoy nos contabas lo mismo, ¿no? Ahí estoy. Ahí está. Hola. Ahí está, bueno. Justo le había dicho ¿Nos otra caímos pregunta. todos o caí yo? No, te caíste vos, nada más. Yo seguí contando que había un montón de gente compartiendo esta charla, hay gente conectada desde España, de todo el país. Bueno, hablábamos un poquito también de los faltantes, había un mensaje de Tucumán, que hoy Alessandro comentaba también que en Brasil sucede, que hay faltantes de tratamientos de hormonización, de medicación para el tratamiento de HIV. Bueno, en fin, la situación es alarmante, es muy preocupante para todas las disidencias y, bueno, en general, para todas nuestras sociedades, ¿no? Yo te quería invitar, Susi, a ir cerrando. Hoy Alessandro compartió un poema con nosotros, con nosotras, con nosotres, y te quería invitar a hacer un cierre, porque si hay algo que es un emblema para nosotros, es tu música, es tu poesía, además de que es muy interesante tu perspectiva política, que es donde también se imprime en tu arte esa perspectiva. Así que invitarte a hacer este cierre. La última parte de un texto que siento en este momento más actual que nunca. Y en esa andamos ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta a todo, quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad, rayaremos himnos sagrados estas frases sobre las maravillosas páginas universales. Ay, se le volvió a cortar, me parece. Sí, sí. A ver si podemos reconectar con Susi. Bueno, son cosas que pasan en estas plataformas y las conectividades, lo que no impide que estemos juntos. Ahora le estamos avisando. Le esperamos un cachito. Agradecemos un montón todos los mensajes que nos han llegado. Recordamos que, bueno, también esta charla es una iniciativa de la Cátedra Virginia Voltem, la Cátedra Libre Virginia Voltem de acá de la ciudad de La Plata. Ahí hay un comentario que dice que las faltantes son en toda la Argentina y que el gobierno actual, súper inclusivo, nunca nos dio respuesta. Dice. Sí, Eso es lo que estaban diciendo. Es una realidad, acá en nuestra ciudad se viene denunciando y también a las obras sociales. Susi, te recuperamos. Hola. Hola.
Está fatal la conexión, parece. Así es. Hola, ¿Delphi está? No. Sí, Delphi está. Sí. Te escuchamos perfectamente. Ahí está. ¿Querés compartir con nosotros? Bueno, no sé hasta dónde llegué, pero voy a empezar de vuelta un ratito. Sí, empecemos de nuevo, mejor. No queremos ser más esta humanidad. Echaremos los himnos sagrados de esta frase sobre las marcajes universales en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes, que lo único que han hecho es bien repetir el único libreto viejo para que nada cambie, para que todo siga. Nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca. Nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro y sus cines donde lo binario continúa. Porque la única novedad a que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá es a no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario, han esclavizado culturas por lo binario, han peleado dictaduras por lo binario, han inventado estrellas y deportistas por lo binario, van a misa todos los domingos por lo binario, porque la tierra es redonda y los varones no hacen pis sentado, y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece, y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado, y en cambio para nosotras sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua, y siempre con tanta sed. Y entonces la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde allí estallarán los nuevos hallazgos, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita el Aguayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado, y esa es la mejor de las odiseas, porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que el matrimonio es el encanto jamelín que nosotras buscamos? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas y aprender cómo se almuerzan y se cenan esas vidas de espanto? A nosotras nos matan, aunque el documento diga que nos llamamos Diana Zacayán. Y el tema no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo, que a nosotras nos matan sin ninguna nueva sutileza, mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en el mundo todos y todas seamos afines, pero resulta que a nosotras nos matan por trabas, por insistirnos en eso que nos arma y que les duele a muchas por insulto, porque insistimos en ver la rotura donde muchas insisten en ver la calma, porque haremos trizas el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarnos la más mínima de las propuestas de salir en su foto de la bonita diversidad diversa, porque los neonazis se pasean en la rosada invitadas por un puto, y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías y en realidad terminan rimando con los fachos. Entonces nosotras seremos las lobas solas de todas sus siestas, quizás hasta sus más roñosas pesadillas, váyanos sabiendo. Gracias. Muchas gracias por esta charla, Paulita, de corazón. Delphi, Alexander. Ya nos abrazaremos, nada de codo, nos abrazaremos. Ya nos abrazaremos, claro que sí. Bueno, agradecerles infinito al estrés. Delfina, un abrazo inmenso. Alessandro, muchas gracias por esta conexión. Susi, le mandamos un abrazo inmenso y mucha fuerza para este momento a Marlene. Para la amiga, sí. Para la amiga, que bueno, que todo pasa y que va toda nuestra mejor energía. También un abrazo solidario en este momento a los compañeros de la comunidad Wincul Mapu, que era la comunidad donde mataron a Rafael Nahuel, que en este momento están siendo reprimidos por el Estado Nacional. Así que va nuestro abrazo y ahí estaremos para acompañar a lo que sea necesario. Y bueno, agradecer una vez más este encuentro y esperando que nos abracemos prontito, que pase esta situación y que podamos otra vez volver a tomar las calles, como sabemos hacerlo. Muchas gracias. Grande para todos, muchas gracias.
Eu gostaria de compartilhar mais umas palavras. Nesse final, para mim, foi um grande honor estar aqui com